misericordia, es $35. El 16 de agosto estamos aquí en un camping que encontramos ayer en Black Hills, en las montañas negras de South Dakota, las colinas negras, pero en realidad son montañas. Y acá está Gonzalo, sigue arreglando la rueda, pero ahora descubrió el origen del problema. Parece que no estaba bien, bueno, él lo sabe explicar mejor, pero tiene que ver con no la rueda, sino con la llanta. La llanta no estaba bien puesta. Bueno, él la arregló. Así que acá estamos. Ahora hay un lago acá. Vamos a ver el lago y después nos vamos a ir a Mount Rushmore. Ahí está Nico. Tenemos flores medicinales de la zona. Esto es Red Clover. Esto que está acá. Esto es buenísimo, especialmente para la salud femenina. Y después tenemos diente de león por todos lados. También está el clover blanco, que creo que tiene las mismas propiedades. No sé, no me acuerdo cómo se llama en español. Y tenemos diente de león, que es el dandelion en inglés. Así que hay bastante flores medicinales en la zona. Corriendo el camping y la verdad que es impresionante, muy lindo. Acá tiene un lago de los dos lados. Y ahí se ve la gente en las canoas, y la gente se mete en este agua. No sé, será fría, me imagino, porque por la zona en la que estamos, pero vamos a ver. Tenemos que ir a Mount Rushmore, pero se nos está yendo la mañana acá. Estamos a media hora en Mount Rushmore. Estamos cerquita, sí. Estamos cerquita. Pero es que está muy lindo este lugar, la verdad. Para inflar las tablas. Sí. Acá estamos bajando, vamos a tocar el agua, aunque sea. Sí, vamos a ver si el agua te moja. Queremos ver qué tan fría es esa la realidad, porque debe ser fría. El lugar es impresionante. Súper tranquilo, un olor a pino increíble. ¿Tocaste el agua, Nico? No, ahora, dale, tocala. A ver, dale. Trata de no meter las zapatillas. Mete la mano. Dale, yo te tengo. Dale. Y... estirate. Dale, yo te tengo. Estirate. Está bárbaro el agua. No está mala. Se puede. Los spots, el perrito lo agarramos infraganti y se ven, así que estos spots están espectaculares porque te quedas acá con vista al lago. No sé cuánto costarán, pero bueno, esto es primitivo encima, no tiene electricidad ni agua, y los baños solo son para que no tienen ducha, así que nos costó $28. No es barato, pero bueno, el lugar lo merece. El viento está espectacular porque hace calor y el viento viene bien. Acá baja abruptamente y ahí tenés estas vistas, y este es uno de los lugares para un spot espectacular. Acá tenés toda esta vista. Allá van. Vamos a quedar esta noche en el 61, número 61, lo más cercano que había al lago, porque los que son vista al lago directo tenés que reservar 6 meses de anticipación. Entonces del camping al que vamos a volver esta noche para ir a Mount Rushmore, por fin, vamos a ir hoy. Por fin, Nico, por fin. Y después
Después de ahí vamos a ir a ver Crazy Horse. Es otra escultura en la montaña de un indio muy importante. Ya vamos a contarle la historia. Estamos en el camino, pero bueno, no nos pude agarrar con la cámara. Creo que no estamos bajando, estamos subiendo la montaña, no sabemos dónde estamos yendo. Ya encontramos más vacas. Wow. ¿Hicimos tanto ayer? No me acuerdo haber visto vaca en el camino. Siempre salimos por cualquier lado, nos subimos la montaña y ahora estamos esperando salir a la ruta. Uy, se cruzó unos ciervos, se cruzaron unos ciervos. Ahí están, ahí están. Estamos arriba de la montaña, nos la subimos entera. La verdad que no sé qué es lo que hacemos, pero nunca la pegamos. Yendo hacia Mount Rushmore y bueno. Esto parece que estuviéramos en Suiza. Sí, parece Suiza, la verdad. Impresionante. Pasamos por el primer puente de... sí, puente, no sé. Túnel, van a salir. Hay otros por los cuales no vamos a pasar. Espero que no se vea la carretera. Basura de lugar, ¿verdad? Increíble. Y acá tenemos la bandera. Por llegar. Esta es una ciudad, ¿no? ¿Esto es Rapid City? No. Keystone. No sé qué. Keystone. Tendremos que atravesar esta ciudad para llegar a Mount Rushmore, ¿no? Sí. Muy pintoresca. ¿Cómo se dice? Turística, mirá. Como se ve que venden todo tipo de Bariloche. Que venden cosas a los turistas por todos lados. Súper turístico, seguro. Pero bueno, Estados Unidos es así, tipo Disney todo. Interesante. Wow, ¿qué son esas? Culturas de madera. Sí, esculturas de madera, sí. Esto te sube a la montaña con un cable carril. Acá tenemos más negocios. Nosotros no somos de gastar mucho en todo esto, pero bueno, para el que le gusta, estamos. Nos estamos acercando. 4 minutos. 3.500 kilómetros hicimos desde la Florida para llegar hasta aquí y estamos llegando. And it's worth it. It's worth it, realmente sí, realmente vale la pena. Creíamos que llegamos, todavía no llegamos, faltan 2 millas, el camión no sube. Oh, I see the memorial. Oh, ¿Dónde? Over there. vamos, Tango, subí Oh, que ahí tenemos está, mirá, que mirá. llegar. ¿A dónde está? Ahí atrás de los pinos. A ver. Ahora ¿te cuando parece? doblamos acá lo vas a ver. Una milla. Tango que le cuesta subir. Estamos con la baliza puesta para que nos pasen porque vamos re lento. Ellos dicen que ya vieron algo, yo no vi nada hasta ahora. Ahí se ve. Finalmente llegamos y estamos aquí. Vamos, Tango. I think I can see the Hall of Records somewhere behind there. Se ven los 4 presidentes. Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln. Nada al parque. God bless America. Wow. La gente para que pasemos, así que bueno, nos están recibiendo bien. Acá está la entrada, esta es la famosa entrada. Acá tengo que volver. Está estacionado Tango. Acá estamos preparando la mochilita, todo para llevar. ¿Y dónde estamos estacionados? En la semejante vista de los 4 presidentes. Increíble lugar para estacionar.
piedra sagrada para los indios y aunque le están rindiendo un homenaje en esa piedra a ellos, a los nativos, mucho no les ha gustado que lo labren en una piedra que es sagrada para ellos. Es como decir good job en el Sistine Chapel. Claro, entonces, pero bueno, es interesante y tenemos que hacer una ruta en la que no agarremos los túneles porque por los túneles no pasamos. Voy a hablar a la izquierda para ver a Crazy Horse. Ahí vamos. ¿Esa bandera qué será? Pero crack. Well flipped. Debe ser la de los indios, ¿no? Debe ser. Then it's a coincidence. Ahí está Crazy Horse, ya lo vimos, pero la vuelta y nos vamos. Crazy Horse, yo no lo vi, boludo. Ahí enfrente, ¿no lo ves? Cada Crazy Horse es $35, con lo cual le vamos a dar una filmación desde aquí, vamos a pegar la vuelta, no vamos a entrar, no vamos a gastar $35. Desde acá más o menos algo vimos y bueno, tampoco podemos estar pagando en cada lugar porque si no, esto es una locura, demasiado caro. Lo otro nos costó $10, 35 está un poco caro. Hold the